Hola chicos, bienvenidos a este video tutorial número cuarto sobre el curso de Java avanzado. Mi nombre es José Antonio de la Torre y bueno, en este video tutorial os voy a explicar un poquito lo del polimorfismo, ¿vale? También os quería dar las gracias por todos los likes que estoy teniendo en los vídeos, os anima mucho. Y bueno, os quería decir que ya estamos llegando a la recta final de este camino que hemos hecho juntos a través del lenguaje de programación Java. Espero que os haya gustado. Y nos queda poquito, ¿vale? Nos queda todavía una cosilla que otra, pero lo que nos queda es lo más divertido para vosotros y para mucha gente. Para mí realmente no me gusta mucho. Y es todo el tema de hacer ventanitas y todo eso, ¿no? Pero bueno, se dará un curso y además intentaré, aparte, luego ya dar un curso, ya os diré, de una tecnología nueva que todavía no está documentada ni nada. Y bueno, es un secretillo a voces, pero secretillo ya lo contaré, ¿vale? Y bueno. Dicho esto, vamos a empezar con el polimorfismo, ¿vale? La primera duda que nos surge es ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra, ¿no? Polimorfismo, ¿vale? Pues yo no sé mucho, pues no sé mucho de lenguas, pero que yo sepa es mucho, ¿vale? Muchas cosas. Por ejemplo, un polideportivo, ¿vale? Porque hace muchos deportes dentro, ¿vale? Y cosillas de esas, ¿no? En el caso de político no tiene nada que ver porque esos no hacen nada. Pero bueno, dejando a un lado un poquito, ¿no? Lo de poli significa que tienen muchos, ¿vale? Y en este caso, polimorfismo, morfo, que será de forma, supongo. Entonces, que tiene muchas formas, ¿no? Que puede adoptar muchas formas. Bueno, se podría definir así, ¿no? Entonces, el polimorfismo realmente en programación orientada a objetos, recordar que nosotros estamos jugando a ser Dios y por lo tanto esta definición se puede aplicar, es decir, vamos a dar muchas formas a nuestro objeto. Quizás os parezca difícil, pero lo vais a entender, estoy seguro. Os quería explicar una cosa y es que mucha gente veo que tiene dudas, ¿vale? Me llegan dudas y me dicen que son dudas, pero son dudas de conceptos. Realmente hay que distinguir siempre entre lo que es la sintaxis, ¿vale? Y el propio lenguaje y cómo tú tienes que estructurar tu cabeza para poder resolver un problema, ¿vale? Yo os muestro muchas herramientas y sobre todo en el curso de Java básico, ahí os daba todo lo que es la sintaxis, ¿no? Aquí os intento enseñar a pensar de tal modo que vosotros podáis adaptar en este caso el paradigma de la programación orientada a objetos a la resolución de vuestros problemas, ¿vale? Entonces, quiero que en este video tutorial os centréis mucho en cómo pienso, ¿vale? Y cómo voy pensando, más que digamos, más que en la forma, ¿no? En cómo se hace. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ir viendo. No sé por qué se ha movido el símbolo de Dropbox ahí, pero bueno, el icono. Voy a ir cargando en NetBeans y bueno, pues eso, no os asustéis con lo del polimorfismo, ¿vale? Porque es complicado, no os voy a engañar, es complicadillo, pero tampoco lo es, no es mucho, ¿vale? También ahora seguramente vemos clases abstractas hoy. Así que vamos a cargar. Y vamos a ver qué tal. Bueno, como siempre pasa esto, debería tener cargado antes el NetBeans, pero si así de listo. Y bueno, así me escucháis un ratito más. Vamos a ver. Perfecto, ya está cargado. Si os habéis fijado, he saltado un poco porque era muy grande. Y bueno, pues aquí tengo creado un ejemplo, ¿vale? Que obviamente os lo he creado. Os lo he creado vosotros y bueno, pues vamos a verlo. En primer lugar, antes de explicar la programación, o sea, perdón, el polimorfismo, tenemos que volver a ir atrás, ¿no? Hace mucho hablábamos de algo que era la sobreescritura y la sobrecarga de métodos, ¿vale? ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué me vuelvo a ir ahí, no? Bueno, en el polimorfismo se va a utilizar mucho lo de la sobrecarga y la sobreescritura, ¿vale? Por igual. Entonces, hay que tener claro la diferencia y qué es cada cosa, ¿vale? La sobreescritura de métodos se basa en que está ligada completamente, ¿vale? A la herencia. De tal modo que si nosotros tenemos una clase principal, como en nuestro caso es la clase vehículo del videotutorial anterior, ¿vale? Tenemos una clase principal y esta clase, ¿vale? Tiene unos métodos. Nosotros, de la clase que heredemos, tendremos estos métodos que estén como protected o públicos. Recordad que siempre es mejor protected.
De tal modo que si nosotros vamos a coche que hereda, vemos que tenemos todos los métodos, aunque no aparezcan en el código, están copiados, digamos, en el backend, es decir, por detrás, ¿no? De tal modo que si nosotros ponemos this punto, podremos ver todos los métodos que tenemos, como getColor, que se aplica en vehículo, ¿vale? Aquí tenemos el getPoseX, por ejemplo, perdón, y aquí pues aparecerá getPoseX, ¿veis? Entonces tenemos esos métodos, ¿no? Y entonces, como tenemos unos métodos, si nosotros lo que queremos es volver a definir el funcionamiento de un método, es decir, volver a definir el cuerpo de un método, tendremos que sobreescribirlo, ¿vale? Ahí está la gracia, tendremos que sobreescribirlo. Entonces, la sobreescritura de métodos consiste en volver a definir en la clase hija un método que ya ha sido definido en la clase padre, ¿vale? Como para que Java sepa, bueno, el compilador optimiza este proceso, se suele indicar que se va a sobreescribir un método con la notación @override, ¿vale? Con la O en mayúsculas, que significa sobreescribir e indica al compilador que este método va a ser sobrescrito. De tal modo que si nos fijamos, nosotros tenemos el método toString, ¿vale? Que nosotros lo heredamos de la clase que ya sabemos todos que se hereda, que es la clase Object. Y nosotros aquí lo que hacemos, en vez de que nos imprima un código hexadecimal, que es lo que hace, si nosotros quitamos esto, ¿vale? Imprimiría, bueno, en este caso no, porque heredaría este toString, pero si aquí quitáramos el toString, nos devolvería un código hexadecimal muy raro, ¿vale? Que es la referencia. Pues lo que hacemos es sobreescribir para cambiar la funcionalidad, es decir, el cuerpo de ese método, de tal modo que lo adaptemos a las necesidades de nuestro objeto, de nuestra clase, mejor dicho, ¿no? Eso es la sobreescritura. Sin embargo, la sobrecarga no tiene nada que ver con esto. ¿Un ejemplo de sobrecarga? Pues bueno, el ejemplo de sobrecarga lo hacemos constantemente y es el siguiente. System.out.println. Si os fijáis, cuando nosotros ponemos system.out.println, tenemos println y metemos un object, println string, boolean, char, es decir, como veis, los programadores de Java pensaron que era un rollo poner print int, print string, print double, es decir, poner un print para cada tipo, ¿no? Y entonces dijeron, joder, esto es muy complicado. Entonces lo que podemos hacer es un método que contenga, que se llame exactamente igual, es decir, tenga la misma firma, y lo único que varíe es en los atributos. A esto se le llama sobrecargar un método. ¿Cómo sobrecargamos un método de la forma práctica? Esto estamos repasando, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a hacer falta. Pues si nosotros ponemos public, ahora pongo static, ¿vale? Por otras cosas, aunque no haría falta, pero bueno, ahora lo voy a poner. Public static saludar, ¿vale? Y aquí pongo un string nombre. Y tenemos que devuelva un nada. En este caso no va a devolver nada, pues porque no quiero complicarme. INTA, ¿vale? Y ahora es un método absurdo, ¿vale? Y ahora creamos nosotros public static void saludar string nombre, string apellido INTA. Como veis, no da ningún problema. ¿Por qué? Aunque hayamos utilizado en la misma firma, es decir, devuelve lo mismo, se llama igual, ¿vale? Es exactamente igual, pero como hemos cambiado el número de parámetros, podemos acceder a él como con un parámetro o con dos, ¿vale? Hay unas normas para hacer la sobrecarga de forma correcta y que no nos dé error. Bueno, la manera de proceder es la siguiente, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que cambiar el número de parámetros o el tipo de parámetro. De tal modo que si nosotros ponemos string nombre, ¿vale? Sin más, y por ejemplo le cambiamos el nombre, nos va a dar un error, ¿vale? String Jorge, por ejemplo, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque aunque cambiemos el nombre, no estamos cambiando el tipo. Si aquí ponemos un entero, no hay ningún problema, ¿vale? Aunque sea entero y se llame nombre, no hay ningún problema. Es decir, se tienen que diferenciar en los parámetros, ¿vale? Independientemente de que se diferencien dentro de su código, es decir, aquí hemos puesto lo mismo, hemos puesto la misma firma y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se diferencian en el número de parámetros,
¿vale? Porque así nosotros cuando nosotros accedamos a this. Por ejemplo, this. ¿Por qué no me deja? Ah, porque es estático, perdón. Cositas de estas. Si nosotros ponemos saludar, ¿vale? Podremos acceder con una cadena, o podremos acceder con un número, por ejemplo, que es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Y entonces, si nosotros enfocamos, vemos que aquí se refiere, lo voy a poner más grande, vemos que aquí se subraya este método. ¿Por qué? Porque le hemos pasado un string, ¿vale? Subraya este método y aquí se tiene que subrayar este de aquí. A esto se le llama sobrecarga y a volver a definir un método se le llama sobreescritura. ¿Cómo saber, cómo diferenciarlo? La sobreescritura se va a dar siempre que esté acompañado de la herencia. Si no hay herencia, no puede haber sobreescritura. Recordar que sí que se pueden sobreescribir los métodos que heredan de la clase Object. ¿Por qué? Porque de forma implícita siempre hay una herencia de la clase Object. Me explico. Aquí no hay ninguna herencia, no hay ningún extends, pero nosotros podemos hacer perfectamente un override, es decir, podemos hacer podemos sobreescribir, ¿vale? Podemos hacer un override y poner public string. Como veis, utilizamos la misma firma, ¿vale? Que es como se hace la sobreescritura. Ponemos exactamente public string to string, ¿vale? Y volvemos a definir el método, ¿vale? Esto es lo que se llama sobreescritura. Utilizamos utilizamos exactamente el mismo método y redefinimos su función, es decir, redefinimos su código o redefinimos su código, sin más, ¿vale? Por lo tanto, la herencia y la sobreescritura van ligadas de forma muy fuerte, pero recordar que de forma implícita siempre tenemos una herencia de la clase Object, ¿vale? Una vez que tenemos claro esto, vamos a pasar ahora vamos a avanzar un poquito. Y nos vamos al tema del polimorfismo, que es lo que nos ocupa ahora, ¿no? Entonces, yo he creado una clase, ¿vale? Y he empezado a crear cosas, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esto del polimorfismo? Voy a intentarlo explicar con un ejemplo, ¿vale? Porque hay veces que explicarlo con un ejemplo es la cosa más sencilla del mundo y a todos le queda claro. El polimorfismo es, digamos, que nos permite programar de una forma general y no de una forma específica. Esto ya lo he repetido muchas veces con la programación orientada a objetos, y esto es porque la programación orientada a objetos se basa en la abstracción, ¿vale? Es decir, en coger las cosas importantes. Pues, digamos que el polimorfismo va más allá y quiere quiere abstraer y hacer programar de una manera muy general y no tan específica. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, nosotros, si estuviéramos diseñando un videojuego, podríamos crear un personaje, ¿vale? Y todos los personajes que aparecieran en nuestro videojuego, por ejemplo, andarían. Todos los personajes de nuestro videojuego, por ejemplo, tendrían un nombre, todos, ¿vale? Tendrían un nombre, tendrían tendrían una posición y todos andarían, ¿vale? Entonces tenemos algo común. Pero nunca, es decir, siempre vamos a tener personajes, pero nunca vamos a tener un personaje como tal, sino que vamos a tener, por ejemplo, un personaje no controlable, un NPC, vamos a tener un Pokémon, vamos a tener un Digimon, es decir, vamos a tener de todo, pero no vamos a tener personaje en sí. Es decir, por ejemplo, todas las personas, ¿vale? En la realidad todas las personas somos personas, pero ninguna somos iguales. Es decir, todas definimos nuestros propios métodos, de tal manera que yo como diferente a como come persona que está al lado mía. Yo ando diferente a como anda la persona que está al lado mía. Entonces, como ya sabéis que Java lo inventó nuestro queridísimo Dios, no quiero faltar, lo creó Dios. Entonces, pues Dios cuando estaba creando el mundo dijo, joder, macho, esto es un rollo, ¿no? No voy a crear una clase para cada persona, ¿vale? Ya sabemos que todos somos diferentes. Entonces, como todos son de mi imagen y mi semejanza, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es poner lo que yo soy, es decir, voy a poner unas cosas comunes a todos, es decir, yo como, este es Dios, ¿vale? Estoy hablando como Dios. Yo como, yo me muevo y yo tengo un nombre.
¿vale? Pues entonces yo voy a crear eso y luego ya me ocupo de que cada persona ya vaya obligatoriamente tenga esto y vaya redefiniendo el cómo lo hace, ¿vale? No sé si me he explicado, yo creo que sí. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico y lo vamos a tener en cuenta. Dejando de lado a Dios, que está muy bien ahí arriba, vamos a ir a lo que sería nuestro ejemplo, ¿vale? En nuestro ejemplo hemos dicho que teníamos unos personajes. Entonces, bueno, pues yo he creado un personaje. Y como veis, el personaje, de momento no os fijéis esto de Abstract, ¿vale? Que ahora lo voy a explicar. Nuestro personaje tiene un nombre, tiene una imagen, ¿vale? Tiene una posición en X y una posición en Y. Luego tenemos nuestro constructor, que recordamos que lo que nos permite, ¿qué es? Nos permite crear objetos, ¿vale? Y nos permite definir. Y luego tenemos el que realmente... Espera un momentito. Bueno, esto está un poco mal, pero bueno. Y luego tenemos varios métodos que, como veis, tienen la curiosidad de que no están definidos. Es decir, lo podemos mover en X, lo podemos mover en Y y tiene otro método que es saludar, ¿no? Pero ninguno viene definido, es decir, no tiene esto, ¿no? No tiene estos breaks, ¿no? Estas llaves. ¿Por qué? Pues esto es porque lo estamos declarando como abstracto, ¿vale? Cuando nosotros declaramos una cosa como abstracta, indicamos que no queremos que, en el caso de los métodos, indicamos que queremos que este método obligatoriamente sea redefinido, por lo tanto, no vamos a definirlo, sino que se ocupan de definirlo las clases que hereden de esta, ¿vale? Y en el caso de que utilicemos el modificador abstract delante de class, es decir, si nuestra clase la indicamos que es abstracta, indicamos que no pueden haber objetos de esta clase. Si un método es abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Si yo quito el abstract de aquí, nos da error y nos obliga a ponerlo, si nosotros damos aquí, nos obliga a poner el abstract. ¿Por qué nos obliga? Porque si nosotros estamos indicando que queremos redefinirlo, ¿vale? No podemos crear un objeto de algo que no está definido. Por eso tenemos que poner el abstract. Entonces, la gente se pregunta siempre, ¿y para qué quieres hacer un objeto y no lo quieres definir? Es decir, ¿qué sentido tiene hacer esto? El sentido, yo siempre lo digo, tiene cuando hacemos programas grandes, ¿vale? Ahora en programas chiquititos a lo mejor no lo veis, pero en programas grandes sí. Por ejemplo, en el caso de Dios, tenía que hacer un programa muy grande, que es esto de la Tierra, y como veis, esto de no la humanidad y tal, y tiene bastantes bugs que se solucionarán poco a poco con actualizaciones, y como veis, pues tenía que hacer muchas personas. Entonces lo que dijo, bueno, estas personas se pueden mover, pueden comer, pueden saludar. No sé cómo lo va a hacer cada una, pero yo les indico a ellos que por favor saluden, se muevan y tal. Pues esto es lo que estamos haciendo aquí. Yo digo a mis programadores, ¿vale? Ellos tienen un grupo de programadores, somos muchísimos programadores, y les indico, digo, vale, a mí el jefe me ha dicho que soy el encargado de crear toda la lógica de los personajes. Y me dice, pues tío, los personajes se tienen que mover, tienen que saludar, tienen que tener un nombre, una imagen. Y entonces le digo, bueno, pues todos los que estáis detrás mía, todos los técnicos que vais a desarrollar cada tipo de personaje, es decir, el que va a crear un Pokémon, el que va a crear un Digimon, todos tenéis que seguir estas directrices. De tal manera que podemos decir que lo que nos permite Abstract y el polimorfismo, que ahora lo vamos a ver más en profundidad, es de una manera indicar como un modelo que tienen que seguir todas las clases que hereden de ellas. De tal manera que las clases abstract siempre van a estar en nuestra jerarquía de clases, siempre van a estar la más arriba. ¿Y por qué? Pues siempre van a estar la más arriba porque va a ser la que defina de forma más global el funcionamiento de las clases descendientes. ¿Vale? Sé que me estáis entendiendo y me estáis entendiendo y estoy seguro. Así que vamos a continuar. De verdad que sé que parece raro, pero aunque os suene raro, os animo a que creáis en lo que os estáis dudando. Es decir, es así, ¿vale? Yo dudé mucho y realmente es que es así, ¿vale? Y a lo mejor no le veis sentido, porque yo digo, o sea, yo estoy viendo esto y digo, pero bueno, ¿para qué leches hace esto?
Digo, ¿para qué pongo un método que no voy a definir? Esto sirve, os repito, para cuando trabajamos muchos programadores, hacemos programas grandes para definir el funcionamiento, ¿vale? De nuestra clase, de todas las clases de abajo. Es decir, cómo vamos a querer que funcione. De tal modo que todos los personajes que creemos dentro de nuestro videojuego van a tener que poder obligatoriamente, van a tener que moverse en X, van a tener que moverse en Y, van a tener que saludar y además van a volver a tener un nombre, una imagen y una posición en X. Esto no es obligatorio, pero como lo digamos, lo hereda, pues lo va a tener de forma obligatoria, ¿no? Vale, chicos, me vais entendiendo. Entonces, yo lo primero que hice es un NPC, que para la gente que controla de esto, pues sabrá lo que significan las siglas, yo sé que existen, y supongo que significará player no controllable o algo así, o sea, personaje no controlable o yo qué sé. Es decir, he creado un tipo de personaje, ¿no? Y bueno, pues cuando yo he creado este tipo de personaje, he dicho, estaba hablando yo con mi dios en este proyecto, que es el ingeniero informático ese que está por arriba, y me dice, oye, que para cuando crees un personaje, cuando tú crees un personaje vas a tener que heredar de una clase que ya te doy yo, que se llama la clase personaje, ¿vale? Y yo digo, pues vale, pues te hago caso, porque como eres el que me pagas, pues te hago caso. Y bueno, pues yo extiendo de la clase personaje, ¿no? Heredo de la clase personaje utilizando el extends personaje. Y bueno, voy a hacer una cosita así, ¿vale? Que es copiar esto. Y bueno, yo lo hago y en cuanto lo escribo veo que me aparece en rojo. Y digo, bueno, ya lo he hecho mal, ¿no? ¿Por qué aparece en rojo? ¿Por qué aparece en rojo? Me lo tenéis que decir vosotros. Aparece en rojo porque hemos dicho que obligatoriamente va a tener que definir esos métodos. Y bueno, ¿dónde leches están aquí definidos? No están, ¿verdad? Por lo tanto, voy a pegar mágicamente y lo voy a volver a definir. ¿Cuál métodos defino? Aquellos que estaban como abstractos. Por ejemplo, este. En mover en X está como abstracto y ahora lo sobreescribo. Quilicua, sí, lo sobreescribo y lo que hago es darle una definición, ¿vale? ¿Lo entendéis, verdad? Perfecto. De tal manera que lo que yo estoy haciendo aquí es poner, volver a definir y darle ya a partir del modelo que me dio que me dio esa clase personaje, estoy definiendo su funcionamiento. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora vais entendiendo para qué es útil, ¿no? Para obligarnos, si yo lo quito, esto no funciona y no compila. ¿Por qué? Porque dice que es una clase abstracta que no tiene implementados los métodos. Entonces, obligatoriamente los tengo implementados. Otra manera de ver esto de las clases abstractas y el polimorfismo es que voy indicando todo, ¿vale? Voy juntando todo porque va a estar todo unido. Una de las cosas que nos permite esto del polimorfismo perdón, las clases abstractas es, digamos, decir, bueno, tú vas a heredar de un personaje, es decir, tú vas a crear un personaje, ¿no? Vas a heredar un personaje, vale, pues lo vas a hacer como yo te diga. Es decir, mínimo vas a tener que sobreescribir estos métodos, los que estén con abstract, mínimo. Puede haber otros que no hace falta que los sobreescribas, con que yo quite, con que crea aquí un método que no sea abstracto, ¿vale? Por ejemplo, protected, protected un momento, string, hola, return hola, por ejemplo, ¿vale? Yo puedo crear un método que no está como abstracto, la clase puede continuar siendo abstracta y yo aquí puedo acceder a ese método simplemente poniendo super.hola sin ningún problema, ¿vale? Y no da ningún problema, como veis. Esto que nos está indicando es que, bueno, que me dice que lo sobreescriba, pero no debería... No me debería... No sé por qué. Esto creo que es cosa del compilador, creo. A lo mejor estoy yo tonto. Ah, bueno, claro. Un momentito. No. Un momentito. Bueno, permitidme que lo dude y luego lo pongo, pero vamos. Que creo que es del propio NetBeans, creo. No estoy seguro.
Ahora estoy dudando un momentito, si no me equivoco, y mira, esto está muy bien que me equivoque en el vídeo y así lo podéis ver como... vamos a ponerlo otra vez. Voy saludito. Punto prina. Aquí estoy simplemente creando un método, ¿vale? Que no está como abstracto y vamos a ver, porque no estoy seguro si cuando creamos una clase abstracta se tienen que volver a redefinir todos sus métodos o se tienen que redefinir solo los... Efectivamente. Se tienen que sobreescribir todos los métodos, ¿vale? Es decir, si la clase está como abstracta, se tienen que sobreescribir todos los métodos. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues de la siguiente manera. Efectivamente, vale, ya está, esa es la duda que tenía. Si nosotros, si os fijáis, aunque yo no he redefinido el método, ¿vale? Aunque yo no he redefinido el método saludito, ¿vale? Aquí no lo he redefinido, voy a guardarlo. Aquí en NPC no nos da ningún error. ¿Lo veis que no nos da ningún error? ¿Por qué? Porque yo no estoy, digamos que no estoy... me estoy liando y me estoy liando porque estoy pensando ya en el error que había dado y ya sé por qué es. Perdonadme todos, ya sabéis que soy así en los vídeos y me gusta ser así además. Os digo, el error que me estaba dando es porque estaba utilizando un método fuera de una propia implementación. Ahora os explico lo que quiero decir. Si os fijáis, yo he creado dentro de una clase abstracta, ¿vale? Un método que no es abstracto. Aunque este método no sea abstracto, yo lo puedo crear sin ningún problema y entonces, aunque yo aquí no lo vuelva a redefinir, es decir, no vuelva a poner el override y vuelva a definir su código, no da ningún error. En cambio, si yo no redefino mover X, como es abstracto, va a dar un error. Lo veis que está en rojo, ¿no? Vale. El error que nos estaba dando antes, ahora si lo hago aquí no va a dar. Super.saludito. No, era saludito. No da ningún error. ¿Cuál es lo que estaba pasando? Bueno, pues como yo hacía las cosas rápidas, lo estaba poniendo aquí. Como aquí nunca entra, ¿vale? En ejecución del programa nunca está dentro de un método, la única manera de utilizar un método dentro de la clase es si la vas a volver a redefinir ese método, ¿no? Es lo que quiero decir, que no hace falta redefinirlo y tú puedes utilizar perfectamente, heredas un método y lo vuelves a utilizar, ¿no? Con saludito, ¿lo veis? ¿Por qué no me deja hacerlo aquí fuera? Bueno, es fácil, porque cuando lo estamos haciendo aquí fuera, estamos definiéndolo no dentro de un método, sino dentro de la clase. Y dentro de la clase tú no puedes utilizar un método, sino que tienes que redefinirlo, ¿no? Es decir, tienes que definir el método y dentro de él lo utilizamos. Si esto no os ha quedado claro, que a lo mejor os he liado y es una tontería, me lo decís y os lo explico, ¿vale? No hay problema. Lo explico en un PDF o lo que sea. Lo que quiero decir es que, resumiendo, dentro de una clase abstracta, los métodos que estén definidos como abstractos, obligatoriamente, y digo obligatoriamente porque es obligatorio, van a tener que estar redefinidos en la clase que hereda. Y dentro de una clase abstracta puede haber métodos que no sean abstractos y por lo tanto no tienen que ser redefinidos como el método saludito. Además de esto, también tenemos que tener claro que si un método dentro de una clase existe un único método abstracto, la clase ya tiene que ser abstracta. Y bueno, ya sabemos lo que es lo abstracto y hemos creado nuestro primer personaje, que es un personaje NPC, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a crear nuestro Pokémon. Entonces, el que creó un Pokémon dijo, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer, no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un Pokémon? Y pues realmente dijo, un Pokémon que es dentro de nuestro programa, un Pokémon es un personaje, vale, perfecto, es un personaje. Entonces, como personaje, ¿qué tiene que tener? Pues bueno, no lo sé, yo simplemente sé que tengo que crear de personaje, ¿vale? Yo no sé el funcionamiento obligatorio. Y entonces automáticamente me dice, pues tío, hereda los métodos que son obligatorios y los volvemos a heredar. Y como veis, automáticamente nos pone los métodos que tenemos que sobreescribir, que obligatoriamente tienen que tener nuestras clases, ¿vale? Que son estos, que ya los tenía sobrescritos. ¿Vale? Entonces, como veis, ¿para qué sirve lo de abstracto? Es para indicar que queremos que esos métodos sean sobrescritos. Es decir, queremos que los defina. Y como veis, pues aquí se comporta de forma diferente nuestro Pokémon.
y pues por ejemplo se mueve en X, se mueve en Y, utiliza, vuelve a redefinir el método toString, ¿vale? No, el método saludar, porque es obligatorio, ¿no? Y bueno, pues creo que ya os ha quedado claro para qué es esto abstract. Ahora vamos a continuar ahondando un poco en esto. Y bueno, simplemente crea un Pokémon, ¿vale? Que hereda el personaje y bueno, tiene unos ataques, etcétera. Perfecto. Y ahora vamos aquí a nuestra clase main. En nuestra clase main lo que hemos hecho es simplemente, ahora vamos a lo que sería polimorfismo más puro y duro, apoyándonos en lo de las clases abstractas, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, el polimorfismo, como hemos dicho, es que puede tomar muchas formas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, y ya vamos a entrar a saco, es crear una matriz polimórfica. Esto me lo preguntaba, no me acuerdo, perdóname, sé que me estás viendo y no me acuerdo de tu nombre, lo siento, pero es que me lío. Y bueno, me lo preguntaban que qué es lo de las matrices polimórficas y bueno, pues lo voy a explicar. Las matrices polimórficas tienen que ver, obviamente, con el polimorfismo dentro de la programación orientada a objetos. Y significa, por ejemplo, que dentro de una matriz pueden haber, digamos, pueden haber diferentes tipos, pero todos tienen que tener algo en común. Esto es el polimorfismo, que pueden ser diferentes tipos, pero ambos tienen algo en común. ¿Qué es esto en realidad? Si nosotros creamos una matriz de personas, imaginaos que nosotros queremos en nuestro programa tener almacenados todos los personajes. Y ahí va, qué rollo, ¿no? Pues tenemos, ya sabemos crear matrices de objetos. Tenemos que crear una matriz de objetos para los Pokémon, otros para los NPC, otros para los Digimon. Esto es un rollo, ¿verdad? Digo, no existe una manera, como sabemos que todos son personajes, no lo podemos almacenar. Efectivamente, eso es el polimorfismo. El polimorfismo significa que un objeto, ¿vale? Es una clase es de tipo de la clase de la clase padre. Es decir, un Pokémon será un Pokémon, pero nunca podrá dejar de ser un personaje. ¿Por qué? Porque hereda de personaje. ¿Vale? Un NPC será un NPC, pero nunca dejará de ser un personaje. De tal modo que, digamos que todos son personajes, por lo tanto, si yo creo una matriz de tipo personaje, dentro podré almacenar tanto Pokémon como NPCs. Y si lo veis, ponemos y decimos la matriz personaje que se llama personajes en minúscula, ¿vale? Y decimos personaje a la posición 0 es un nuevo Pokémon. ¿Por qué se puede hacer esto de nuevo Pokémon? Si hemos dicho que es de tipo personaje, ¿por qué hemos puesto que es Pokémon? Porque un Pokémon es Pokémon, pero un Pokémon también es un personaje. Es el polimorfismo, tiene varias formas. Un Pokémon puede ser un Pokémon, pero un Pokémon es un personaje. ¿Vale? ¿Me habéis entendido, verdad? Perfecto. Vale, perfecto. Y ahora continuamos con esto del polimorfismo y hacemos un NPC y creamos otro Pokémon. Y alguno me dirá, oye, ¿y puedes crear un personaje? Es decir, vale, un Pokémon es un personaje, un NPC es un personaje. Vale, ¿y un personaje es un personaje? Efectivamente, un personaje es un personaje. Pues vamos, teóricamente vamos a añadir aquí un 1. Se tendría que poder hacer, ¿no? Una matriz, o sea, se podría añadir, dentro de la matriz personaje, podríamos añadir un nuevo objeto, ¿vale? Un nuevo objeto de tipo personaje, pues sí, tiene toda la lógica del mundo. Vamos a hacerlo. Personaje. Y vamos a indicar qué métodos tiene el personaje en el constructor, que era un nombre, una imagen, una posición y tal, ¿no? Un nombre, no puedo, una imagen, que es un 2, una posición, no sé. Y bueno, dice, ahí va, no funciona. Como sabéis perfectamente por mi tono irónico tan sutil, esto no iba a funcionar. ¿Por qué? Bueno, vamos a pensar, ¿vale? Y os he dicho que este vídeo es de pensar y no de meter código como hacen en otros vídeos, que lo respeto, pero no creo que sea la forma de explicarlo. Vamos a pensar un poco. Por ejemplo, nosotros hemos creado, nos vamos a la clase personajes. Nos vamos a la clase personajes, aquí la tenemos delante. Quiero que levante la mano ahora mismo. Ahora estáis todos en casa levantando la mano. Que levante la mano quien sepa por qué no se puede hacer un objeto de tipo personaje. Muy bien.
Venga, el que tiene la mano levantada, que conteste. Bueno, como no lo oís, si sé que no oís que lo que está diciendo vuestro compañero, lo repito. Estoy un poco tocado de la cabeza, yo creo. No se puede crear un objeto de la clase personaje porque este objeto tiene métodos que no están definidos. Entonces, si tiene métodos que no están definidos, porque aquí no están definidos, ¿cómo leches va a poder haber un personaje que no sabe ni cómo se mueve? Esto no se puede hacer, no tiene ninguna lógica, ¿no? Estamos creando... eh, estamos creando objetos de algo que no está definido. ¿Cómo podemos hacer un símil esto con la realidad? Bueno, imaginaos que va un... Vale, sí, algo así. Que va un arquitecto, ¿vale? A la obra y va con un plano. Y coge y dice, yo quiero crear, ¿vale? Dice, quiero que me creéis una casa de este estilo, ¿vale? Una casa de protección oficial que tiene tal, tal y tal, ¿vale? Tiene 4 puertas y 2 ventanas, ¿vale? Y bueno, yo os digo que tiene que tener 4 puertas y 2 ventanas, pero, pero tiene 4 puertas y 2 ventanas, pero vosotros la podéis pintar del color que queráis, perfecto. Eh, y dice el obrero, vale, y yo además también te voy a crear una casa del propio modelo, es decir, voy a coger el modelo que es de papel y voy a hacer una casita de papel y también me pagas por eso. Que no sé si lo habéis entendido, es decir, esto que tenemos delante, una clase abstracta, es abstracta porque, como bien indica, es algo abstracto, no es algo tangible, no es algo... Sí, ¿no? No es algo tangible, es algo abstracto, es algo que no existe como tal, pero que nosotros podemos imaginarlo y a partir de ello definirlo. Una cosa abstracta, por ejemplo, un cuadro abstracto, es aquello que realmente un cuadro abstracto existe, ¿no? Existe, lo podemos tocar, pero realmente su significado no está implícito y será cada persona la que pueda interpretar ese cuadro, ¿no? Lo mismo ocurre con las clases abstractas. Una clase abstracta existe, ¿vale? Pero cada persona luego le dará su propio toquecillo, ¿no? Por ejemplo, uno creará un personaje que se mueva con 5 posiciones, otro que se mueva bailando, ¿vale? Pero todos van a interpretar ese cuadro moviéndose, saludando, etcétera. ¿Me habéis entendido, verdad? Por lo tanto, no se puede crear un objeto de una clase abstracta, nunca se puede crear, ¿vale? Nunca se puede crear un objeto de una clase abstracta, ¿vale? ¿Me habéis entendido? Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué si no se puede crear un objeto de una clase abstracta, por qué estás creando aquí una matriz? Y quien me diga eso, pues automáticamente le digo que está suspenso. Aquí lo que estamos creando es una variable, ¿vale? Es decir, estamos creando una referencia, no estamos creando un objeto, ¿vale? Y en este caso no estamos creando un objeto como tal, sino que estamos creando 4 referencias, ¿vale? Cuando se crea una matriz se están creando 4 referencias de tipo personajes. De tal modo que yo puedo hacer esto que voy a hacer ahora mismo. Personaje super, no, personaje Rattata es igual a new Pokémon Rattata, me colé, 25,4, esto lo de menos, vale, esto es un ejemplo, es tonto, se queda igual. La caja. Esto simplemente es para que no dé error aquí, ¿vale? ¿Vale? Venga, no fastidies, que no tienes por qué dar ningún error. Y si si da el error es por el constructor, que me cola en algo, ¿vale? Voy a mirarlo. Ratata, 2567, news. ¿Ves? Efectivamente, me he colado. Perfecto, ¿vale? Y lo que hemos creado es un objeto. A ver, voy a quitar esto aquí. Hemos creado una referencia polimórfica. Una referencia polimórfica. ¿Por qué? Estamos diciendo que va a ser un personaje, pero estamos metiendo dentro de una referencia de tipo personaje un Pokémon. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque un Pokémon es un personaje.
Y me puede decir alguien, ¿puedo crear una referencia de tipo Pokémon Rattata es igual a new personaje y lo que sea? No, no se puede crear esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque un personaje no tiene por qué ser un Pokémon, pero un Pokémon sí que tiene que ser un personaje obligatoriamente. ¿Por qué? Porque el nivel, ¿por qué está encima? ¿Vale? Si nosotros creamos un diagrama UML, vamos a observar que abajo, en la parte de abajo, va a estar nuestro Pokémon, que es un personaje que está arriba. Creo que me vais entendiendo y ya vais pillando el polimorfismo. Lo voy a repetir 30.000 veces, pero es que sé que quiero cuando terminéis este vídeo lo entendáis y vais a entenderlo, joder. Y bueno, ya tenemos claro qué es esto del polimorfismo, lo habéis entendido. ¿Y qué es una matriz polimórfica? Una matriz polimórfica simplemente es que creamos una matriz, el procedimiento es el siguiente. Creamos una matriz del tipo más general, es decir, del tipo de la clase padre, en este clase del tipo de la clase personaje, la clase padre. Y dentro de esta van a poder estar objetos de las clases de las que hereden de la clase padre, por ejemplo Pokémon y NPC, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un personaje. Ahora vamos a ver lo del polimorfismo. Dentro del polimorfismo hemos dicho que existe la sobreescritura, está la sobrecarga y está otra cosa que se llama la ligadura dinámica, que se basa en el late binding y en atado posterior, o que se llama, y es lo siguiente. Nosotros aquí lo que hacemos es recorrer la matriz y decir personajes en la posición I, punto saludar, es decir, personajes en la posición I ahora es 0, es decir, Pokémon punto saludar, ¿vale? Y entonces, pues aquí vamos a llamar a Pokémon a saludar. Y un Pokémon saluda diciendo, hola, me llamo dis.nombre y soy un Pokémon. Vale, perfecto. Pero cuando llegue al 1, va a ser un NPC. Y ahí va. Java sabe perfectamente que tiene que poner, hola, me llamo nombre y apellido y soy un NPC. ¿Por qué puedo hacer esto? Por el atado posterior, ¿vale? Que es una característica que tiene Java. Y lo que nos permite es indicar, ¿vale? Utilizar un método que, como veis, coincide con un método que es abstracto, ¿vale? Nos permite definir, utilizar un método dentro de una variable polimórfica. No sé si me he explicado. Por ejemplo, si nosotros creamos dentro de, que no sé si lo tengo creado, dentro de Pokémon voy a crear un método que se llama public void saludito, ¿vale? int, ¿vale? Si nosotros creamos ahora aquí, llamamos a personajes, lo hemos hecho dentro de Pokémon, ¿vale? Personajes en la posición 0 que corresponde a un Pokémon, ¿vale? Y decimos punto saludito, vamos a ver que no está saludar, pero no está saludito. ¿Alguno me puede decir por qué? Bueno, yo os digo por qué. Obligatoriamente, si estamos creando una matriz polimórfica o una variable polimórfica, en el caso de que solo sea una variable, obligatoriamente estamos diciendo que es un, ¿vale? Y en el caso que sea un personaje, obligatoriamente, siempre, y porque es imposible hacerlo de otra manera, va a tener que tener, digamos, los métodos estos, los métodos abstractos, ¿vale? Va a tener que tener un mover X, un mover Y y un saludar, ¿vale? Por lo tanto, únicamente vamos a poder acceder a esos métodos desde la variable polimórfica, es decir, desde personajes en la posición 0, que es un Pokémon, punto, voy a poder acceder a saludar, voy a poder a moverme, pero no voy a poder acceder a saluditos. Sin embargo, si yo creo un nuevo Pokémon, que es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Creo un nuevo Pokémon, ¿vale? Creo un nuevo Pokémon y digo m.saludito, sí que me deja. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya estamos indicando, estamos yendo a un nivel más abajo, ¿vale? Y estamos indicando que es un Pokémon. Por lo tanto, puedo definir todo lo que tiene dentro. Pero para asegurar al ordenador, para asegurarle, cuando creamos una matriz polimórfica o creamos una variable polimórfica, asegurarle que tiene que tener unos métodos comunes,
solo podemos acceder a esos métodos comunes, que son los métodos abstractos, que de forma obligada, ¿vale? Los métodos abstractos son los únicos que de forma obligada van a tener que sobreescribir, ¿no? la clase que herede de esta. Por lo tanto, y a modo de resumen, desde una matriz polimórfica, o como he hecho antes, creando un nuevo personaje, P es igual a new Pokémon, ¿vale? Desde P solo voy a poder acceder a saludar y no a saluditos. ¿Por qué? Porque solo podemos acceder a los métodos superiores. Y con esto ya he explicado el polimorfismo. Espero que os haya... es que espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido. A modo de resumen, voy a volver a hacer otro resumen rápido. Y es el siguiente. Atentos a este resumen, ¿vale? Vamos con ello. Por una parte tenemos las clases abstractas y por otra parte tenemos una cosa que se llama polimorfismo, ¿vale? Clases abstractas es una implementación que hace un lenguaje, ¿vale? En este caso Java. Polimorfismo es una de las características de la programación orientada a objetos. El polimorfismo aprovecha la herencia y aprovecha las clases abstractas, ¿vale? Una clase abstracta, como por ejemplo personaje, es una clase que suele estar en el nivel más alto de la jerarquía de clases y es una clase que va antecedida por el modificador abstract. Esta clase no va a poder tener objetos, es decir, no vamos a poder crear un new personaje, pero sí vamos a poder crear referencias de personajes. Recordemos que una referencia es esto de aquí. Personaje con mayúscula, personajes, eso es una referencia. Y crear un objeto significa instanciar, es decir, lo que acompaña a la palabra new. Por lo tanto, un personaje nunca va a poder ser antecedido de la palabra new, es decir, nunca vas a poder crear un objeto. ¿Por qué? Porque es abstracto. Las clases abstractas pueden tener referencias, no pueden tener objetos, no pueden crear objetos de esta. Si una clase cualquiera, por ejemplo la clase coche, ¿vale? Ponemos un método como abstracto, automáticamente la clase tiene que ser abstracta. Si un único método de cualquier clase es abstracto, la clase tendrá que ser definida como abstracta. Perfecto. El polimorfismo aprovecha de esto. El polimorfismo consiste en indicar que una cosa es una cosa y es otra. Por ejemplo, centrándonos en nuestro ejemplo, un Pokémon es un Pokémon, pero es un personaje. Por lo tanto, sabemos que un Pokémon tiene unos métodos, pero también sabemos que tiene unos obligatorios, que es moverse, saludar y moverse en X y en Y. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros podemos decir al compilador que trate a un Pokémon como un personaje y que lo almacene como un personaje, que es lo que estamos haciendo aquí. Con una matriz polimórfica lo almacenamos como un personaje, al Pokémon lo almacenamos como un personaje. ¿Por qué? Porque hereda de personaje. Perfecto. Luego hay otra cosa que hemos hablado, que es la ligadura dinámica. Lo de la ligadura dinámica consiste en tiempo de ejecución, saber a qué método vamos a acceder. Aquí nosotros indicamos a personajes de la posición y punto saludar. Esto se puede hacer porque, como hemos dicho, solo podemos hacer referencia a métodos que de forma obligada van a tener que estar redefinidos, ¿no? Y bueno, pues de forma automática el compilador mira si es un Pokémon y mira la definición del Pokémon, que en este caso es saludar de una manera. Si es un NPC, saluda de otra, ¿vale? Esto es la ligadura dinámica. Más o menos es así, ¿vale? Y es elegir en tiempo de ejecución qué método va a elegir, ¿no? Qué método va a funcionar, qué definición va a utilizar. Por último, me queda explicaros una cosita y es, alguno me puede preguntar, personajes si yo estoy programando y ahora, vale, yo lo tengo almacenado, pero yo sé que personajes en la posición 0 es un Pokémon y yo quiero acceder a saludito,
¿Se puede hacer? Yo le digo, así como está, no, pero sí que podemos conseguir acceder a saludito. ¿Cómo? Esto de indicar que solo podemos acceder a saludo, es decir, solo podemos acceder a los métodos que obligatoriamente van a tener que estar definidos, ocurren porque tenemos que indicar al compilador que por narices ese método está. ¿Cómo podemos indicar? Vale, nosotros sabemos que es un Pokémon, en el caso de la posición 0, la caso de la posición 1 no es un Pokémon. ¿Vale? Entonces, ¿podemos decir al compilador, oye, que este es un Pokémon? Sí. ¿Cómo? Con lo que se llaman los moldes. Si nosotros ponemos delante Pokémon, ya nos deja acceder a saludito. No nos deja ahora mismo, pues por alguna chorrada, pero sí que funciona. Os digo por qué. Vale. ¿Por qué no me deja? Sé que es una tontería y no lo estoy viendo. ¿Por qué no me deja? Un momentito. Nota Stallman. Bueno, ¿por qué borrar saludito? No. Confío que es protective. Eso ya de primeras. No, es público, sí. Es público. Estamos dentro de Pokémon. Me debería dejar hacer a ello y no me deja por... Más hacerlo poco a poco. Pokémon. Personajes en la posición 0. Punto. Saludar. Me debería de dejar y no me deja, pues no lo sé por qué. Vamos a hacerlo de otra manera. Creamos un personaje, ¿vale? Personaje M es igual a new Pokémon, ¿vale? Y creamos un nuevo Pokémon. Y nosotros queremos acceder al método saludito de este Pokémon, ¿no? Ahora mismo estamos aplicando polimorfismo. Estamos diciendo que un Pokémon es un personaje. Por lo tanto, si yo accedo a M, solo puedo acceder a los métodos saludar, mover en X y mover en Y. Y si nosotros sabemos que es un Pokémon, podemos acceder aquí de alguna manera al método saludito, sí, indicando con un molde que es un Pokémon, perdón, hay M, decimos M es un Pokémon y accedemos a saludito y no sé por qué no me está dejando y me estoy mosqueando muchísimo, pues sí que tiene que dejar. Sí que tiene que dejar porque estoy creando aquí en molde. A lo mejor es por esto de aquí. Y efectivamente no. Ay, por Dios, que sí que tiene que dejar. Bueno, ay, no sé por qué es, pero vamos, que segurísimo que sí que deja. Nosotros con un molde, lo que estamos indicando, ¿os acordáis cuando creábamos, cuando hacíamos que un tipo byte fuera, por ejemplo, decíamos, vale, vas a ser un tipo byte y lo indicamos así? Pues exactamente lo mismo, pero poniendo Pokémon, y lo que estamos indicando al compilador es que M es un Pokémon, que convierta M y que M lo trate como un Pokémon, ¿vale? Es decir, estamos diciendo que nos trata M como un Pokémon y ahora ya sí accedemos a saludito, ¿vale? Es que no lo tenía bien puesto a paréntesis, tenemos que meterlo dentro, ¿vale? Y decimos M.saludito, ¿por qué? Porque estamos diciendo, oye, M es de tipo Pokémon, ¿vale? Te obligamos y te decimos que es de tipo Pokémon. Aunque aquí sea un personaje, aquí de forma explícita es un Pokémon, pero si nosotros accedemos a M, por ejemplo, en un bucle, lo tratará como un personaje, de tal manera que solo podemos acceder a los métodos que tiene la clase personaje. Y ahora sí que sí he terminado. Espero que os haya servido este video tutorial, chicos. Cualquier duda comentádmela y si no os ha servido, no os gusta, yo espero que os haya gustado, creo que lo explica bastante bien. Si no os gusta, yo os lo vuelvo a explicar y vuelvo a poner otros ejemplos y si hace falta vuelvo a subir otro vídeo. Muchas gracias por verlo, estoy muy contento con las respuestas que estáis teniendo, la verdad, pero muy contento. Y ahora sí que sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima, bye bye.